Dice la palabra de Dios en el Salmo 22, versículos 28 al 31 lo siguiente: Pues el poder de la realeza pertenece al Señor, Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren, inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo, nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido un día más de vida, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado unas manos para poder alzarlas, Señor, hacia ti, bendito Dios, y entregarte toda honra, toda gloria y toda adoración a ti, Señor. Estas canciones que entonamos en este lugar, Señor, son para ti, Dios. Toda la honra, toda la gloria es para ti, bendito Dios. También te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de esta palabra, Señor, a nuestros corazones, Dios, para que se haga vida en nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que hablamos el domingo pasado. ¿Alguno recuerda de qué tema estábamos hablando? De pronto veo caras nuevas. Por cierto, bienvenidos. Si hay alguien que no había venido aquí a la iglesia, es la primera vez, son bienvenidos. Ahora sí, ¿recuerda alguien cuál fue el tema que hablamos el domingo pasado? ¿Quién gobierna el mundo, cierto? Y llegamos a unas conclusiones que las sacamos con base bíblica 100%, ¿verdad? Además, la historia de la humanidad nos mostraba cómo ha sido el gobierno del mundo también, ¿cierto? Y todo tiene relación con la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar con el tema de quién gobierna el mundo, y esta sería como la parte 2.0. Vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Y resulta que nosotros hablábamos de esto y veíamos cómo Satanás, el enemigo de nuestras almas, se opone al plan de Dios. Y sabemos que el plan original de Dios era que la humanidad sojuzgara al mundo o gobernara sobre el mundo, ¿verdad? Pero Satanás, como es el engañador y es nuestro enemigo, se ha opuesto por todos los siglos. Desde que el Señor nos hizo a nosotros como humanidad, Él se ha opuesto a este plan. Entonces Él ha engañado no solo a los hombres individualmente, sino que ha engañado como tal a la raza humana. Se ha metido en los gobiernos de nuestras naciones, se ha metido en los gobiernos locales, y por eso es que muchos gobernantes actúan como actúan. Y nosotros pensamos, hacíamos esta reflexión la semana pasada, y a veces creemos que la izquierda es mala, la derecha es mala, el centro es malo, la centro derecha, el extremo izquierda, la extrema izquierda, y realmente la maldad no está como tal definida por un sistema político. La maldad está en el corazón de los hombres. Ahí es donde hay maldad. ¿Y quién es el que pone esa agujita de maldad ahí? El enemigo de nuestras almas, ¿cierto? Por eso es que vemos gobiernos de izquierda nefastos, por eso es que vemos gobiernos de derecha nefastos, masacres en uno y en otro gobierno, miseria y hambre en uno y otro gobierno, desigualdad en uno y otro gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no gobierna Cristo en esos corazones. Entonces, si nosotros dejamos que gobierne Jesús en nosotros, la cosa cambia. Pero todavía no ha llegado el tiempo donde cada nación de la tierra va a ser gobernada por Cristo. Todavía no es el momento. El Señor tiene dominio sobre todos y sobre todo lo creado. Amén. Pero en su plan hay algunos punticos que estamos estudiando. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a dejar que hable la palabra de Dios. Vamos a leernos toda la Biblia. ¿Quieren? ¿Alcanzamos? No alcanzamos en todo el día, pero sí vamos a leer muchos pasajes bíblicos que nos van a hablar directo a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice, lo tenemos ahí en pantalla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces también la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte o perdición. Y mis hermanos, estos dos versículos, estos dos pasajes de la Biblia nos dejan ver algo muy especial, y es que el pecado nos lleva a un solo fin.
y ese fin es la muerte, ¿cierto? Y la palabra especifica que por cuanto hemos pecado, hemos de morir. Y esto es algo que no podemos librarnos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, definamos qué es muerte. Y podemos encontrar en algunas definiciones, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que es la separación entre el alma y el cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, ahí decimos que se perdió una vida, ¿cierto? Falleció alguien. Entonces, de esa misma manera, la muerte que nos habla la palabra es la separación entre nuestro espíritu, nuestra alma más bien, y la presencia del Señor. Ahí hay muerte. Cuando nuestra alma se separa de la presencia de Dios, ahí hay muerte. Y esa muerte trae consecuencias terribles. Entre ellas, ¿cuáles? Uno, podríamos hablar de enfermedades. Si nos separamos de Dios, estamos totalmente desprotegidos y a nuestra vida pueden llegar enfermedades, ¿cierto? Y no quiere decir esto que todas las enfermedades sea porque nosotros hemos pecado. No todas las enfermedades vienen por pecado, pero el pecado ha traído enfermedad a nuestras vidas y al mundo en general. Entonces, ¿cuál sería la mejor vacuna para nosotros? Si sabemos que el pecado trae enfermedad, esa enfermedad puede traer muerte física, lo más peligroso es la muerte espiritual. ¿Cuál sería la mejor vacuna para librarnos de todas esas enfermedades físicas y espirituales? Tener la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted se quiere vacunar contra algo, vacúnese contra el pecado. Y esa vacuna usted la encuentra en la presencia de Dios. Si usted se quiere vacunar contra otras cosas, usted es libre de hacerlo. Pero si a algo deberíamos tenerle miedo, no es a cualquier enfermedad física. Deberíamos tenerle miedo a esas enfermedades que corrompen nuestra alma y nos pueden separar de Dios y llevarnos a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el fin de la muerte espiritual es una eternidad alejado de Dios. Entonces, ahí vamos analizando un poquito más el tema, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor nos dice que indudablemente el pecado nos lleva a la muerte, ¿cierto? Y hablamos un poco que la muerte puede ser física, pero también puede ser espiritual, ¿cierto? Y la más peligrosa de todas es la muerte espiritual, porque nos va a llevar finalmente ¿a dónde? Separación eterna de Dios. ¿Se han dado ustedes o han notado ustedes, se han dado cuenta o han notado que las personas que se separan de Dios, por lo general, su vida se desborona? Y el Señor nos dice que mientras estemos en el mundo tendremos aflicción, ¿cierto? Pero les aseguro que la aflicción que tenemos en el mundo es muchísimo más llevadera estando con Cristo. Cuando nos separamos de Dios y nuestra alma empieza a enfermarse y empieza a perder esa vida que tiene, todo se nos va al piso. Y entonces algunas personas dicen, pero ¿por qué si yo conozco gente que está separada de Dios y lo tiene todo? Tiene casa, tiene carro, tiene beca, tiene negocios, viaja cuando quiere, come lo que quiere. Y mis hermanos, ¿cómo están sus emociones? ¿Son personas que tienen paz? ¿Ustedes saben si esas personas tienen paz? Eso lo conoce solo Dios y la persona, ¿verdad? ¿Son personas que pueden dormir tranquilos, que se acuestan y su mente los deja descansar? ¿Son personas que tienen buenas relaciones, que no se dejan dominar por la ira, por el enojo? Eso no lo conocemos nosotros, ¿cierto? A veces hay personas que tienen tanto pero a la vez no tienen nada, ¿cierto? Dice que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, yo conozco personas así, que son tan pobres que lo único que tienen es muchísimo dinero, pero en el resto de cosas son demasiado pobres. ¿Y por qué? Porque no han permitido que Dios llene los vacíos que tiene en su corazón. Y esos vacíos solo se llenan si usted acepta al Señor como su Salvador y le permite la entrada y busca su presencia. Amén.
Entonces, como el Señor nos dice que todas las almas son de Él y que por cuanto han pecado deben morir, esto nos confirma que el pecado trae muerte. Y es algo que es una ley y se debe cumplir. Isaías 59:2 dice la palabra de Dios: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Ustedes se han sentido alguna vez ignorados? Es horrible que lo ignoren a uno, ¿cierto? Uno se siente triste, se siente menospreciado, se siente menos que los demás cuando es ignorado. Cuando usted habla y no lo escuchan, cuando usted se le para enfrente y aún así no le prestan atención, es horrible, ¿cierto? Ahora imagínense que Dios no lo quiera escuchar y de pronto usted ora y no tiene respuesta, y usted ora a Dios y de repente no escucha esa voz de trueno, como nos muestran a veces en las películas, ¿cierto? Que dice: te he escuchado, hijo, como ustedes quieran oír. ¿Qué pasa si sentimos eso? Que Dios no nos oye. ¿Realmente es que Dios no nos está escuchando por el pecado que hemos cometido? Mis hermanos, Dios a nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, siempre tiene sus oídos prestos a nuestra voz. Entonces usted no se preocupe por eso. Preocupante para el que no quiera confesar a Cristo como su Salvador, porque ahí sí de pronto va a ser más difícil que Dios lo escuche. A pesar de que Dios está en todas partes, sus oídos no están prestos a la necesidad de ellos, porque están desprotegidos, como habíamos hablado anteriormente. Y dice la palabra de Dios también en Romanos 2:5-6, dice lo siguiente: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces miren, el pecado nos aparta de Dios, el pecado trae muerte, pero peor aún, la falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es que todos pecamos. Y aquí ninguno podría levantar la mano y decir que no ha pecado. Sería un mentiroso. Y si alguno lo hace, créame que yo no les voy a creer, porque sé que todos hemos pecado. Y la palabra de Dios es clara en eso. Solo hubo uno sin pecado, y ese es el que nos trajo la salvación a nosotros. Amén. Entonces el Señor nos dice: pecaron, no los oigo, no los escucho, tienen que morir. Y hay un castigo y están acumulando castigo cada vez que se niegan a arrepentirse de sus pecados. Ojo con las personas. Cuando ustedes escuchan a alguien que dice: yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, yo en la vida no me arrepiento de nada. Hay mucha gente, yo conozco muchas personas que hablan de esta forma. Tenga mucho cuidado y no se convierta usted en una de estas personas. Y si lo ha hecho, es el momento de arrepentirse, porque la palabra de Dios nos habla claramente: es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Muchos dicen con orgullo: es que todo lo que yo he hecho me ha llevado hasta donde estoy. ¿Y dónde está? ¿Quién es usted? A veces nos creemos los reyes del mundo, ¿cierto? A veces creemos que somos tan poderosos, tan fuertes, que no necesitamos de nadie más y menos de Dios. No necesitamos arrepentirnos. Así pensamos muchas veces. Y el Señor nos está diciendo: no se arrepienta y verá. Terco, le dice la palabra. Ahí dice terco. Está sumando castigo para usted mismo cuando llegue la ira del Señor. Entonces, ¿seguimos pensando que no es necesario arrepentirnos? Cada uno analice su corazón y piense si de verdad no tiene que arrepentirse de nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 9, versículos 32 y 33. Dios no es mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él, ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Entonces, mis hermanos, si hemos pecado y merecemos la muerte, ustedes saben que Dios es justo, y la justicia existe que haya un juicio, ¿cierto? Y eso sucede en el ámbito terrenal también. Miren cómo funcionan los poderes de las naciones.
A nosotros nos enseñaron de niños, y así funcionan casi todas las naciones, que hay 3 poderes del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Y entonces el ejecutivo es lo que nosotros conocemos como el gobierno, los que gobiernan y los elegimos y los ponemos allá para que administren todos los recursos públicos. Tenemos el legislativo, que son los que hacen las leyes, y tenemos el judicial, que son los que administran justicia, ¿verdad? Entonces, para que haya un verdadero gobierno, una gobernanza total, se necesitan las 3 ramas del poder. Y miren que Dios no es ajeno a ello. Dios nos dejó ley, Dios nos dejó estatutos, Dios nos dejó mandamientos. Es decir, que Dios legisla sobre nosotros para que tengamos una vida correcta, ¿cierto? Pero Dios también gobierna sobre todo lo creado, o sea que Él ejecuta todo, ¿verdad? Pero Dios también administra justicia, y la justicia sin defensores no es justicia, ¿cierto? ¿Cuántos han ido alguna vez a un juicio o han escuchado de un juicio? ¿Se han dado cuenta que ahí hay defensores? Incluso si la persona no tiene los medios, los gobiernos le ponen un defensor para que defienda su causa. Entonces Dios no nos dejó a nosotros sin defensor, ¿cierto? Y dice Job: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Si alguien pudiera acercarnos a nosotros a Dios, sería tan chévere, sería tan bueno. Y dice también la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué dice la palabra? Lo acabamos de leer. Solo hay un Dios. ¿Y cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Un solo mediador. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces acudimos a tinterillos, como dicen por ahí? Dicen despectivamente, y no acudimos al verdadero abogado y único mediador entre Dios y los hombres. Mi hermano, no acuda a los santos, porque es que los santos somos nosotros. En la palabra de Dios nos especifica que todo el que cree en Jesucristo, lo confiesa y sigue su camino, se hace santo. Dios lo santifica. No es porque un hombre lo haya denominado santo o beato, es porque el Señor nos ha limpiado a través de su sangre, y ahí nos santifica, ¿cierto? Entonces usted no tiene que estar acudiendo a hombres para que medien entre Dios y usted. Ya el Señor nos dijo: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Amén. Usted no tiene que acudir a un hombre que esté en un puesto de autoridad para que medie entre usted y Dios. Tan solo hable con el Señor, órele a Él, y a través de la sangre de Cristo Dios lo va a escuchar y lo va a ver a usted santo, a pesar de sus pecados. Esa sangre de Jesús es como cuando usted pone un polarizado sobre el vidrio de su carro o de su casa. La perspectiva y la visión cambia. Ella nos cambia a nosotros. Nosotros somos pecadores, estamos manchados por el pecado y merecemos la muerte. Eso nos dice la palabra. Pero su sangre nos cubre, nos limpia de pecado y nos hace que la visión sea diferente para con el Padre. Y el Señor ve a través de esa sangre de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Nos ve santos y limpios. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Y lo digo con respeto. ¿Vamos a acudir a una imagen? ¿Vamos a acudir a una persona? ¿Vamos a ir a arrodillarnos delante de alguien a pedirle que hable por nosotros delante de Dios o que perdone nuestros pecados? No, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Y ahí no hay opción de hacer interpretaciones. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Aquí no hay vicarios de Cristo en la tierra más que el Espíritu Santo. Y su palabra es clara con eso. Entonces no se deje confundir. Si alguien le dice que hay un vicario de Cristo que no sea el Espíritu Santo, muéstrele la palabra y enséñele que hay una Biblia que nos enseña lo contrario. Amén. Bueno, entonces si abogado necesitamos, sabemos que tenemos abogado. Entonces vamos a asustarnos por cualquier causa que tengamos. No,
tenemos al mejor abogado, ¿cierto? El que habla por nosotros delante de Dios. Y dice también la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos la causa ganada. El diablo nos quiere hundir. El diablo es el acusador. Él nos juzga delante de Dios, como lo hizo con Job, como lo ha hecho con todos nosotros. Él va y nos juzga y pone en nuestra mente también pensamientos de que nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Si usted ha pecado, no crea que Dios no va a estar pendiente de usted. Simplemente arrepiéntase, dé la vuelta, ore en el nombre de Jesús y Él va a abogar por usted. Si usted cree que usted ya no merece nada, Cristo pagó con su sangre por usted. No desprecie la sangre de Cristo. Es como cuando usted cae y le tienden la mano y usted no la toma y sigue en el piso. Es como cuando usted se está ahogando y usted espera que lo salve Dios, pero Dios le manda a alguien y usted no lo recibe porque usted sigue esperando que Dios lo salve. Si usted se hunde, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o suya? Suya, por no aceptar lo que Dios le entregó. Dios le dio la salvación a través de Cristo. Acéptela y recíbala. Y confíe en Jesús como su Rey y Señor. Entonces, mis hermanos, Cristo triunfó ¿en dónde? En la cruz. Y hoy, ¿qué celebramos en el mundo? ¿Qué conmemoramos en el mundo? Hoy se dice que fue el camino a la cruz, ¿cierto? Y donde el día que el Señor fue crucificado. Si las fechas son exactas o no, puede que haya diferencias de opiniones, ¿cierto? Sin embargo, es un momento para reflexionar en ello. La clave de toda su vida está en que Cristo gobierne su vida. Y Cristo puede gobernar su vida porque Él murió por usted en esa cruz y a los 3 días resucitó. Si no hubiera sido así, no tendríamos la dicha que tenemos hoy de poder confiar en Él. Amén. Cristo triunfó en la cruz y pagó por nuestros pecados, venciendo al diablo por medio de su muerte. Así que si tú has creído en Jesús y lo has confesado, anda tranquilo y confiado que Él está contigo. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿la clave en dónde está? En Cristo, que fue quien murió y resucitó por nosotros. Y esa cruz, esa muerte y resurrección de Cristo nos trae unos beneficios enormes, y es donde quiero hacer el énfasis el día de hoy. Esa cruz, esa muerte y resurrección es práctica para su vida. Y el primer beneficio es que Él pagó el castigo y el precio por nuestros pecados. Usted ya no lo tiene que pagar. Usted no tiene que subir de rodillas a una montaña. Usted no tiene que lacerarse y golpearse la espalda. Usted no tiene que hacer nada porque Cristo ya pagó por usted. Eso es una bendición. Lo encontramos en Isaías 53:5. Vamos a leerlo en la pantalla. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Si me ayudas con la pantalla. Isaías 53:5. Si no, lo vamos a leer aquí de todas formas. Dice la palabra de Dios: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Entonces, ¿quién pagó por nosotros? ¿Quién recibió los azotes? ¿Será necesario que volvamos a azotarnos nosotros? No es necesario. Eso es menospreciar el dolor del Señor en esa cruz y en ese camino a la cruz. Porque usted le está diciendo: Señor, no fue suficiente tu sacrificio, no fue suficiente tu dolor y los golpes que recibiste, entonces ahora yo también tengo que recibirlos.
Y la Biblia nos dice claramente que Él pagó por nosotros. Usted no tiene nada que hacer, no tiene sacrificios que hacer por su pecado ni por su salvación. Ya lo hizo Jesús una vez y para siempre. Ese es el primer beneficio práctico. Imagínense que hoy también tuviéramos que estar degollando corderos, palomas, como pasaba en la antigüedad y antes del nuevo pacto, que teníamos que llevar una oveja, un cordero a un templo para que el sacerdote lo sacrificara. Yo creo que tendríamos que ser demasiado ricos o tener un rebaño gigantesco, porque a cada rato tendríamos que estar llevando corderos, palomas, lo que hubiera en el momento, ¿cierto? Y ahí algunos piensan, Dios mío, ¿cuántas vacas debo yo? No es necesario. El Señor pagó por usted. Así que relájese en eso. No se relaje con el pecado, ¿no? Dele ese aplauso a Dios. Para los que toman notas, si quieren pueden ir a la palabra también, a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Si la tenemos en pantalla, Primera de Pedro 2, 24. Si no, vamos a hacer el ejercicio de buscarlo aquí en la palabra de Dios. Ahí la tenemos para los que quieran verlo en la pantalla. Dice el Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él ya los llevó. Ya no lo haga usted. Usted no lo va a poder hacer. Y aquí hay un beneficio adicional que está dentro de esta palabra. Nosotros fuimos, ¿qué? Sanados. Entonces la enfermedad ya no tiene poder sobre su vida. Y eso no quiere decir que usted no vaya a tener dolencias. Usted puede tener dolencias, pero usted tiene un sanador. Y Él ya le dio la medicina en la cruz. Entonces, el Señor ya nos vacunó contra la enfermedad. Y esa vacuna fue en la cruz. Y con sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas, ¿cierto? Entonces, si usted está enfermo, hermano, ponga su fe en Cristo. Y el Señor nos habla a todos. Yo padezco unas dolencias y el Señor me habla en este momento y me dice: ¿dónde está tu fe, hijo? Y les dice a ustedes: ¿dónde está tu fe? ¿Tienes dolencias? ¿Quién puede más? ¿El mundo? ¿La sabiduría humana? ¿O el poder de Dios? Dios puede más que este mundo. Amén. Segundo punto o beneficio especial de la muerte y resurrección de Cristo: nos reconcilió con Dios. Primero, pagó por nuestro pecado. Segundo, nos reconcilió con Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 10. En pantalla lo vamos a ver. Romanos 5, 10. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces el pecado nos separa y nos enemista con Dios, pero Cristo con su sacrificio nos reconcilia con Él. Por eso usted no se sienta que usted es un rechazado de Dios. El Señor dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si usted tiene humildad en su corazón y se arrepiente, Dios lo recibe y lo acoge y lo abraza y lo vuelve a encaminar por el camino que usted un día perdió. Así que no importa cuánto haya pecado, no importa cuánto se haya alejado de Dios, vuelva a Él y arrepiéntase. Amén. Tercer beneficio: venció al pecado y a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57. Vamos a leerlo en la palabra. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor venció a la muerte. Y el poder de la muerte ya no está en su vida, porque su vida pertenece a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿La vida de cuántos pertenece a Cristo? Levante su mano si su vida pertenece a Cristo. ¿Y usted ha pecado?
Levante la mano cuántos han pecado. Y el que no la levante es mentiroso. Y ahí está pecando. Amén. Entonces el Señor venció el pecado y venció a la muerte. Cuarto beneficio, nos dio la libertad, es decir, que ya no somos esclavos de ¿quién? Del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Romanos 6, 6 al 7. Aquí la podemos leer desde acá. Dice la palabra de Dios: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Entonces usted no tiene por qué estar atado a la mentira. Si usted es mentiroso compulsivo, pídale al Señor y declare en el nombre de Jesús que ese pecado se va fuera de su vida. Si usted es de los que llegan a timbrarle para pagar y le dice a su hijo, dígale que no estoy, eso es pecado. Eso es mentira y eso es pecado, ¿cierto? Si usted dice, ya estoy llegando y apenas está despertando, eso es mentira y eso es pecado. Así como si usted engaña a su esposa, si usted engaña a su esposo, es mentira y es pecado, aparte de otros pecados que vienen ahí detrás, ¿cierto? Pero si usted ha confesado a Cristo, usted ya no es esclavo de eso. Entonces el Señor rompió las cadenas. ¿Por qué seguimos bajo el yugo de esa esclavitud? Si el Señor ya rompió las cadenas, ¿qué tiene que hacer usted? Déjelas tiradas y váyase de ahí. Ustedes se imaginan que a los esclavos africanos les quitaran las cadenas y les dijeran, ahora eres libre y tienes toda la bendición para hacer lo que quieras. Algunos se quedaban, ¿cierto? Cuando la conquista de América trajeron esclavos africanos, y sucedía que algunos los liberaban y se quedaban ahí. ¿Qué dice la palabra? Que el pueblo de Dios sucedió durante el éxodo. Algunos quisieron volver ¿a dónde? Quisieron volver a Egipto, a donde los esclavizaban, los golpeaban, los azotaban y los ponían a trabajar más duro. ¿Por qué? Porque tenían cierta comidita. Entonces, si el Señor ya te dio la libertad, suelta las cadenas y vete de ahí. Y eso en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Qué te está haciendo mentir a ti? ¿Qué te está haciendo pecar a ti? Corre de eso. Si son tus amistades las que te hacen embriagarte cada fin de semana y pecar contra el Señor por eso, apártate de esas amistades. Sé libre de la esclavitud del pecado. Si son tus amigos, si es tu pareja la que te obliga a mentir, la que te hace caer en ese pecado, apártate de ellos. Si ya estás casado es diferente, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer? Ser ejemplo, orar y ponerlo en manos del Señor. Pero aún así te puedes apartar de ese pecado. Si estás en pecado sexual, ¿de quién es la decisión? Única, es tuya. Y tú te puedes apartar. Si estás en cualquier pecado, piensen en el pecado en el que usted esté, autoexamínese. ¿Qué lo está apartando de la presencia de Dios? ¿Y de quién depende que usted se aparte de ese pecado? Si Cristo ya rompió las cadenas que nos ataban al pecado, entonces ahora es tiempo de dar nosotros el paso y apartarnos de ellos. Amén. Esto, créanme que lo digo con, como dice la palabra, temor y temblor, porque yo también peco. Y el Señor me está hablando y les está hablando a ustedes. ¿Qué nos está apartando de Él? Cristo ya rompió las cadenas, no tenemos esclavitud, así que apartémonos. No sigamos ahí levantando esas cadenitas y arrastrándolas. Amén. Quinto beneficio, nos abrió el camino y nos dio acceso pleno a la presencia de Dios. ¿Saben ustedes que antes de Cristo no todas las personas tenían la presencia de Dios, como dicen hoy, a libre demanda? Los que tienen bebés saben que hoy los pediatras dicen que la lactancia debe ser a libre demanda, ¿cierto? Entonces, así es la presencia de Dios para nosotros. Nosotros somos como esos bebés. Cada vez que necesitemos, ahí está la presencia de Dios para nosotros, asequible. ¿Gracias a quién? Al sacrificio de Cristo. ¿Por qué no accedemos a ellas?
y por qué vivimos a veces sufriendo innecesariamente por estar separados de la presencia de Dios, si la presencia de Dios hoy está a libre demanda para usted y para mí. Vamos a leer la palabra en Hebreos 10, 19 al 22. ¿Me ayudas con la pantalla? Hebreos 10, 19 al 22. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí hace referencia a que ahora podemos entrar al lugar santísimo, que el velo se rompió, porque anteriormente el que entraba al lugar santísimo era solamente el sacerdote elegido por Dios, y ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rompió. El velo que estaba en el templo, que separaba la presencia de Dios del resto del pueblo, se rompió y el Espíritu fue derramado sobre todos nosotros. Y hoy está a disposición tuya y mía. Entonces hay un ejemplo que muchas veces el pastor lo ha puesto y muchos predicadores, incluyéndome, hemos hablado de esto. Mire, usted tiene la presencia de Dios aquí. Si usted da la vuelta y se aleja, ¿qué tiene que hacer? Usted puede recorrer 10.000 kilómetros contrarios a la presencia de Dios, pero si usted se da la vuelta, le pide perdón de corazón, se arrepiente, ahí está Él. Si quiere, tome un tren, tome un avión, tome un barco, como hizo Jonás, para huir de Dios y del mandato de Dios, y solamente dé la vuelta y verá que ahí va a estar Él. Si usted ha pecado, si usted ha matado, si usted ha robado, si usted ha fornicado, si usted ha adulterado, si usted ha hecho lo que haya hecho, dése la vuelta, que ahí está Dios. Usted no es más grande que Cristo para rechazar ese sacrificio, ni para creer que usted puede pagar por ese sacrificio o por ese pecado. Amén. Vamos a hablar de un beneficio muy especial. Nos dio la presencia del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. Vamos a leerlo en la Reina Valera, en la pantalla va a estar. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, porque sus discípulos le pedían que no se fuera y estaban tristes porque Él ya había anunciado que tenía que partir y que iba a morir. Sin embargo, el Señor dijo: si yo no me voy, no podré dejarles el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo? ¿Ya confesaron a Cristo? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué tiene que hacer ahora? Dice la palabra que el que crea en Él y lo confiese, este será salvo, ¿cierto? Entonces usted ya creyó, ahora lo confesó, ya usted tiene una salvación, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos hacer? Permanecer en su camino para que nuestra fe no sea derribada. Amén. Porque la palabra de Dios es específica en el tema de la fe. Es necesario que mantengamos nuestra fe. Y dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, es decir, negarán su fe. Alguien no puede negar algo sin haberlo tenido antes, ¿cierto? Alguien no puede desechar algo sin antes no haberlo tenido. Es decir, cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos las personas apostatarán de la fe, es porque algún día creyeron. Y si creyeron y luego niegan su fe, hay un destino. Y es como si ellos cogieran la sangre de Cristo y se la limpiaran y la tiraran. Ya no creen en Jesús como su Salvador. Entonces la sangre de Cristo ya no opera en ellos y el Espíritu Santo de Dios ya no opera en ellos. Por lo tanto, tengamos cuidado, mis hermanos. Cuidemos nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe y cómo la cuidamos? A través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Esa es la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces tengan cuidado cuando alguien le susurre al oído y le diga que no es necesario escuchar la palabra de Dios, que no es necesario congregarse.
porque ya he visto muchos casos y de pronto ustedes también los han visto. Si usted se aparta de la hoguera, usted es un leñito y se aparta de la hoguera, lo más probable es que se enfríe. Y más adelante para encender el fuego es muy difícil. Entonces no se aparte de la congregación, escuche la palabra de Dios, el Señor nos lo da como mandato y dice su palabra que no hagáis como algunos tienen por costumbre, que dejan de congregarse. Entonces, ¿por qué si el Señor nos manda a congregarnos, nosotros no nos congregamos a veces? El Señor nos está hablando y créanme que esto, a pesar de que suena como un regaño, es misericordia de Dios para con nosotros. Cristo murió por ti y por mí y nos está dando muchos beneficios, tomémoslos. La presencia del Espíritu está en usted. Amén. Otro beneficio, nos dio vida nueva y una esperanza viva. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Vamos a leerlo en la pantalla. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces todos tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, mis hermanos? Que el día que partamos de esta tierra nos vamos a encontrar con Dios. Si usted confiesa a Cristo y cree en su corazón que Él es su Salvador, ¿no pierde la fe? Un día se encontrará con el Padre. Y ahí ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber enfermedad, ni llanto, ni crujir de dientes, porque vamos a estar en la plenitud del Padre. Amén. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces quiero hacerles unas preguntas y con esto terminamos. ¿Quién tiene dominio y autoridad sobre todo lo creado? La respuesta está en el Salmo 103:19. Vamos a leerlo. Salmo 103:19. Les dije que hoy había muchos versículos. Dice la palabra: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. La respuesta a la pregunta ¿quién tiene dominio y autoridad sobre todo? Está en Dios. Amén. En el plan de Dios, ¿quién debe gobernar la tierra? Génesis capítulo 1 versículo 28. El hombre, por ahí lo dijeron. El hombre varón, la humanidad. El Señor nos dio dominio a la humanidad sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Gobiernen sobre la tierra, ese es el plan de Dios, ¿cierto? Entonces, segunda pregunta ya la respondimos. Tercera pregunta: ¿quién es el príncipe de este mundo? Vamos a leer la palabra en Juan capítulo 12:31. Juan 12:31. Si me ayudas con la proyección, por favor. Si no, vamos a buscarlo. Ustedes tienen Biblias ahí en sus puestos. Para los que ven los videos en casa pueden buscarlo fácilmente también, mientras yo llego a la cita. Dice la palabra de Dios en Juan 12:31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y si lo leemos en la versión Reina Valera, dice el príncipe de este mundo, ¿cierto? Entonces miren, sabemos que Dios tiene potestad y autoridad sobre todo lo creado. Sabemos que en su plan está que el hombre gobierne sobre la tierra, que la humanidad gobierne y juzgue la tierra, ¿cierto? Pero sabemos que Satanás es engañador y se opone al plan de Dios. Y él ha logrado a través de su mentira meterse en los gobiernos de las naciones. Y de esa forma se puede decir que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Alguno votó por Satanás para que lo gobernara? ¿Fue por democracia? ¿Será que las Naciones Unidas hicieron una votación y dijeron vamos a elegir a un gobernante? El único candidato es Satanás. Eso no ha pasado, mis hermanos. Sin embargo, el diablo con su astucia, como dice la palabra, que la serpiente era la más astuta de todas las bestias, ¿cierto? Y se refiere a esa serpiente a Satanás, la serpiente antigua.
Satanás se ha metido en la mente de los que gobiernan este mundo. Y a través de ellos, él hace que sus planes florezcan en muchos sentidos, ¿cierto? Pero tranquilo, mis hermanos, porque aunque este mundo esté gobernado por Satanás, el Señor ya venció a este mundo. Amén. Entonces la respuesta a la siguiente pregunta ya se las dije. ¿Quién venció a Satanás y al mundo? Dice la palabra en Juan 16:33 lo siguiente. Juan 16:33. Perdón. Dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Quién estaba hablando? Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, tranquilo que a pesar de que Satanás gobierna el mundo, usted no está bajo el gobierno de Satanás, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios y no pertenecemos a este reino terrenal. Un día esta carne se va a corromper, un día este cuerpo se va a morir, pero nuestra alma, nuestro espíritu son eternos, y el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice su palabra. Y si seguimos tomados de la mano de Dios, esa eternidad va a ser con el Señor. Amén. Entonces Satanás quiere dañar el plan de Dios, pero el Señor ya venció a este mundo y venció a Satanás, y el Señor es el príncipe de paz. Ahora la última pregunta que les voy a hacer: ¿quién gobierna tu vida? Amén. Qué bendición por los que dijeron Jesucristo. Los que no lo dijeron, ¿qué pasó ahí? ¿Todavía no está gobernando el Señor? Vamos a ponernos las pilas entonces para que Cristo gobierne nuestra vida, ¿cierto? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Colosenses 3, capítulo 15. Entonces podemos poner el cuadrito resumen allí en la pantalla. Ahí tenemos, ya lo vamos a ver en un momento, para los que quieran tomar nota y los que quieran llevarse una bendición para su casa. Vamos a ver la imagen. Si no la logra ver bien aquí, tranquilo que esta semana va a salir el video por nuestro canal de YouTube y lo va a poder ver perfectamente. Fue lo que acabamos de hablar. Ahí ustedes ven las bendiciones de la cruz de Cristo, de la muerte y resurrección del Señor, y los pasajes bíblicos que respaldan esas palabras. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Honramos y bendecimos el nombre de Jesús, porque gracias a Él y a su sacrificio podemos estar hoy y podemos predicar la palabra con libertad, y usted puede ser salvo y sano de toda enfermedad. Amén. Y su alma no se va a perder en el infierno, sino que va a estar en la eternidad con el Padre.